Llegó Nochebuena otra vez, el mismo problema otra vez. A buscar presta otra vez, al módico 20 otra vez. Llegó Nochebuena otra vez, el mismo problema otra vez. Comprar ropa nueva otra vez y hacer el allante otra vez. Llegó Nochebuena. Muy buenas noches para la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz Navidad. Estamos en propuesta final. Este domingo 17 de diciembre, año 2017, y casi culminamos este mes y también este año. Muchísimas gracias a los que nos ven a través de Telefuturo, canal 23, también a los que están con nosotros en Buenavisión, canal 51 en Estados Unidos, y en nuestra plataforma digital telefuturo.com.do, que nos ven en el mundo, en Europa, especialmente, señor Alexandre Valenzuela. Buenas noches. Así es, saludos compañera Johanna Valenzuela, qué bueno, un gusto como siempre estar aquí cada domingo. En este domingo ya antesala de la Navidad. Sí, Nochebuena. ¿Usted está preparada para su Nochebuena? Sí, hace rato que me preparé. ¿Preparada? Sí. Sí. Hace rato. Con su hija y todo. Sí, me tiene el salto la pulga. Ah, qué bien. Sí. Pero bueno, así esperamos que la República Dominicana también haya tenido o tenga en estos días un respiro importante, que pueda disfrutar estos días, estas festividades en tranquilidad, en familia, en sus hogares. Bueno, la Navidad es unión familiar, reencuentros. La reunión de la familia, los que llegan, que han tenido un tiempo fuera, Sí. los que lamentablemente no pueden venir por alguna circunstancia. Y bueno, es un tiempo también de sentimientos encontrados, de personas que han perdido seres importantes de su familia, como su padre o su madre o algún hermano, algún familiar, algún amigo en esta época. Es un tiempo también difícil para ellos, pero bueno. Hay que agradecer a Dios por todo, porque solo Dios tiene el control de la vida realmente, y agradecer que nos permite celebrar estos días en unión familiar, que es lo más importante de la Navidad, pienso yo. Muchas personas aprovechan. Usted acaba de citar algo importante. A algunas personas les genera Claro, sí. cierto, No todo es cierto alegría, dolor, realmente. así es. Pero a la mayoría, al colectivo, y es por múltiples razones realmente. Recuerde que la época es aprovechada para ver personas que usted llevaba años sin ver, por ejemplo, y todo eso genera una alegría en los corazones de las personas, de los amigos, de los familiares. Y ese es el ambiente realmente que uno desea ver y escuchar. Y al finalizar el año también, para el 31, el día primero, son de las informaciones, de las noticias que uno desea ver, de esa alegría, y no necesariamente de tema negativo. Ojalá que así pueda transcurrir. Ojalá también que el próximo fin de semana no falte ese pedazo de pan, ¿no? Ese pedazo de lo que usted pueda tener en su mesa. Eso va a depender de la familia y del hogar que sea. Pero ojalá, nuestros deseos son que todos puedan tener en la mesa algo que compartir. Lo que haya decidido la familia compartir el próximo, ¿cuándo que estamos a 24? El sábado o el domingo. El domingo. El domingo. Me decía alguien, don Freddy Sandoval, bueno, este es un 24 prácticamente perdido, cae domingo. Pero bueno. El 25, recuerde que es el día festivo. Bueno, sí, pero feriado. pues como cae domingo, entonces como quiera los domingos no se hace nada. Hay que rentárselo a... Sí. Pero bueno, ojalá que el encuentro familiar sea una realidad el próximo fin de semana para todos los dominicanos y todos los que nos ven aquí y en el mundo. Mañana habrá un acontecimiento importante en el país. Estamos en plena Navidad, pero de repente parece como si estuviésemos a un año del proceso electoral, del próximo 2020, que faltan 2 años y pico. Pero el PLD vive un momento importante, el Partido de la Liberación Dominicana, con sus 2 liderazgos, con 2 cabezas. Dicen que donde hay 2 cabezas, donde hay 2 líderes, va a ser siempre difícil ponerse de acuerdo. Pero bueno, este fin de semana, el viernes, el Partido de la Liberación Dominicana cumplió 44 años de su fundación, un partido joven, es un partido joven, el Partido de la Liberación Dominicana, una serie de actividades, y
mañana lunes se supone que hay un almuerzo donde se supone, el presidente Danilo Medina nunca ha participado de esos encuentros. Algunos creen que puede ir mañana a ese almuerzo donde participarán los miembros del Comité Central y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. En encuentros anteriores, la mayoría trata de participar. Las autoridades del partido, encabezada por su presidente, el doctor Leonel Fernández, y su secretario general, el doctor Reinaldo Pared Pérez, se supone que estarán allí presentes. La vicepresidenta, doña Margarita Cedeño de Fernández, que casi siempre está en estas actividades. Que ha estado muy activa en estos días, sí, por cierto. Sí, ha estado bien. Desde la vicepresidencia. Ha estado bien activa, sí, doña Margarita. Doña Margarita sí ha tenido unos días importantes de trabajo, siempre en cercanía y próxima a la gente. Por eso la valoración que hace la población constantemente, de hecho, personas que no necesariamente son PLDistas tienen una buena valoración de doña Margarita por esa cercanía y por su personalidad siempre cercana, distendida con las personas. Pero el PLD, que vive un momento importante, si puede decirse, el Partido de la Liberación Dominicana vive una crisis por diferencia en sus dos líderes, sobre todo en cómo deben realizarse sus elecciones internas, si con un padrón cerrado correspondiente a su organización o con el padrón de la Junta Central Electoral en unas elecciones abiertas. Muchos hablaban este fin de semana, se propuso la idea de que estas elecciones, las próximas, el 2020, puedan hacerse con el concepto de primarias cerradas, o sea, de padrón cerrado, y que a partir del 2024 entonces se ponga un transitorio en la ley. Aquí vivimos poniéndole parche y anexo a todo. Que se ponga un transitorio en la ley de partidos y que se pueda permitir a partir del 2024 hacerla con el padrón abierto, con el padrón de la Junta Central Electoral, y que pueda votar todo el mundo, no necesariamente los miembros de los partidos políticos. Esa es una idea manejada desde el fin de semana que podría buscarle una situación, una solución a esta crisis que presenta el Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Otros más alegres y creativos plantean que se deje el punto fuera de la si primaria abierta o cerrada de la ley de partidos políticos. Pero no tiene ningún sentido. Pero eso es evidencia de cómo el liderazgo de los partidos. Usted decía ahorita del papel que está jugando el Partido de la Liberación Dominicana frente al tema. Por cierto, en los últimos 8 o 6 meses ha sido uno de los temas principales y que da y que se mantiene dando de qué hablar, y por eso nosotros lo abordamos. Y también por la importancia que revierte para este sistema político y democrático aquí en la República Dominicana. Y cómo no, la coyuntura que se ha generado también. Pero no solo es en el Partido de la Liberación Dominicana, también es en el Partido Revolucionario Moderno. Recuerde que el ex candidato Luis Abinader, que por cierto no sé cuál es su función a lo interno del partido. No, el líder del PRM. El líder no es Hipólito. Bueno, partiendo de que Luis fue el candidato anterior, o sea, con 35%, recuerda que el PRM está en formación todavía. Ni siquiera ha hecho una Pero elección. tengo la duda de si es el líder del PRM o no. Los de Luis, los del equipo de Luis entienden que él es el líder porque fue el candidato anterior, y entienden que el 35% que sacó el partido lo sacó Luis. Eso y el presidente ellos. anterior. Y entonces el otro grupo. Entre los dos, el que ha sido presidente, Hipólito. El otro grupo entiende que el liderazgo lo ejerce Hipólito Mejía porque ha sido el presidente, porque es el de mayor edad que comparado con Luis, y ahí empiezan a hacer una serie de valoraciones. Pues Luis Abinader se le adelantó con una rueda de prensa a llamar a sus congresistas y a la opinión pública de que las primarias abiertas cercenan la razón de ser de las organizaciones políticas. Inclinación que tiene Hipólito Mejía. O sea, queda evidenciado que no hay una posición unificada en el Partido Revolucionario Moderno también. El PRD, como ya habíamos dicho en ocasiones anteriores, está muy cónsono con las decisiones que se toman desde el PLD en el ala
del presidente Danilo Medina del oficialismo. El Partido Reformista no tiene una posición muy definida porque allí cada quien hace lo que le parece. Y por eso ni siquiera en el propio Congreso, en el caso de la Cámara de Diputados, tiene una decisión definida. Tú no sabes cómo piensan, o puede haber un legislador pensando de una forma y otro de otra forma. Entonces, ese es el escenario, hay distintas posiciones. La gente espera que el principal partido, porque el PLD que tiene la decisión, porque es que tiene la mayoría de congresistas para saber qué va a pasar con la ley de partidos políticos, entonces arribamos a un año convulso políticamente en materia de justicia también. Así concluye este año 2017. Ojalá que el liderazgo de los partidos políticos, empezando por el de la Liberación Dominicana, pueda exhibir esa madurez que este sistema democrático demanda de ellos de cara a aprobar esta ley de partidos políticos y de garantizar la estabilidad de este sistema político y democrático aquí en la República Dominicana. Tiene un gran papel que jugar el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, y Danilo Medina también. Hay quienes dicen que se va a echar el pulso, que va a tratar Danilo Medina y su equipo de imponer el criterio de primarias abiertas. El asunto de la comisión esta de los juristas no se sabe en qué quedó, pero eso iría al Congreso. Allí se dice que tiene mayoría conforme a los diputados. En el Senado no hay ningún tipo de inconveniente, ahí tiene mayoría absoluta o más de la 3/4 parte. Y en la Cámara de Diputados se dice que con los diputados que responden a Hipólito Mejía, los que responden al PRD y los que responden a Danilo Medina, que suman más de 110, estaría pasando ese proyecto ahí también en la Cámara de Diputados, siempre y cuando no vayan todos los diputados que tienen que ir ese día a esa sesión. Son de las cosas que deben darse, pero yo sigo con la teoría de que en este proceso, en el Partido de la Liberación Dominicana, no deben haber vencidos. Empezando desde el propio comité político de esa organización, no deben haber vencidos y no debe haber vencedor para no poner en riesgo lo que pudiera pasar de cara al 2020, de una posible segunda vuelta, de qué pasaría, del fraccionamiento, de qué pasaría con Leonel Fernández, se quedaría con el PLD, saldría del PLD, qué pasaría con Danilo. Entonces, es una situación hasta cierto punto incierta que ahora pasa al año 2018 y será parte de la agenda que nos ocupará. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, a propósito de Navidad y de cómo vivirla en un ambiente de fe y cristiano. Hacemos la pausa y regresamos en un instante. Bueno, estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Vamos a hablar de Navidad y de cómo vivir la Navidad desde el punto de vista cristiano, desde cómo la viviría Jesucristo, que debe ser lo normal, no como a veces la vivimos la mayoría. Buenas noches, Monseñor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches para ustedes. Aquí veo que hablo con Johanna y con Alexander, hermanitos propios que comparten con ustedes esta refrescante noche, y precisamente en domingo, después de un día de celebraciones a diferentes niveles, eclesiales, familiares, sociales, comunitarias,
Y en este momento de reposo, muy oportuno y hasta pertinente, el hecho de compartir con ustedes este momento, que con mucho gusto he aceptado venir, y más cuando me plantean el tema de las Navidades con una visión cristiana. Yo me atrevería, Johanna y Alexandra, a decir cómo deberíamos vivir las Navidades a nivel cristiano, a nivel humano y a nivel familiar. Sí. Porque precisamente una de las variables claves de la Navidad es la distorsión que tal vez en algunos momentos hemos caído de querer celebrar unas Navidades sin el invitado especial. El invitado especial de las Navidades es aquel que es el motivo, el camino y la meta. Y ese motivo, camino y meta de las Navidades es Jesús, que nace desde el vientre de una mujer virgen, y ahí ya comenzamos a hablar de misterios. Cuando el ángel se aparece a ella, decirle: alégrate, llena de gracia, que el Señor está contigo. Y tú has sido bendecida entre todas las mujeres del mundo. La misma María queda un poco tonta y atormentada del saludo del ángel. Y todo lo podemos ver por el reflejo de la redacción del Evangelio de Lucas, cuando hace decir a María: ¿y cómo puede ser esto? Si yo no conozco hombre, yo no conozco varón. Dado que ella misma, como mujer de fe, había consagrado ya su vida y su virginidad incluso a Dios. Y es ahí donde entonces el ángel le viene a aclarar: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y quien ha de nacer de ti es precisamente el Hijo de Dios. Ha sido elegida para ser la madre del Salvador. Este acontecimiento tiene una gran trascendencia en el ayer y en el hoy, porque precisamente la historia de la humanidad, y en ella hasta en el ámbito civil y en el mundo social e incluso histórico, pues tenemos dos historias: la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, la de antes de Jesús y la de después de Jesús. ¿Qué elemento me gustaría destacar con ustedes aquí hoy? Que la historia tiene como punto fundamental de impacto de carácter histórico, social, religioso, cultural y mundial a una mujer. Esa mujer es María. De no haber dicho que sí, María, ¿qué hubiera pasado? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Y esto también está muy vinculado con el derecho a la vida, ¿verdad? Cuando llega alguien al vientre de una mujer, nadie sabe lo que Dios tiene previsto para esa criatura. Y es por eso que aquí viene un punto que es muy actual en el tiempo moderno, y es el del respeto a la vida desde su concepción hasta su muerte final. Entonces las Navidades tienen un sentido de acción de Dios directa para encarnar al Hijo de Dios en medio de los hombres, en medio de las mujeres, en medio de nuestra realidad. No hay ninguna religión que tenga un Dios cuya expresión haya sido encarnada en una persona, y que esa persona ha venido a convivir con nosotros desde las manifestaciones naturales de embarazo, nacimiento, crecimiento, desarrollo y luego conciencia de misión. Por eso las Navidades, yo digo, como dije al principio, tienen una incidencia cristiana, una incidencia humana y también una incidencia familiar. Jesús viene a completar ese plan de familia con José y con María. Y ese plan de familia está presentado aquí en nuestro país en un ícono que es muy especial, ese ícono. Y ese ícono ahora está recorriendo más todavía el mundo, cuando incluso uno de esos íconos ha sido instalado en el patio del Jardín Vaticano en Roma, como lo es el de la Virgen de la Altagracia. No estoy hablando de nada extraño, pero sí haciendo conciencia del valor del ícono de la Altagracia, que tiene a María en primer plano, a José en un espacio
como tímido, pero al mismo tiempo humilde, y la figura del niño que es Jesús nacido del vientre de esta Madre Virgen. ¿Cómo celebrar, de acuerdo a lo que Johanna ahora me ha preguntado, las Navidades? Pues creo que en primer lugar la hemos de celebrar en un entorno de fe, porque eso es la Navidad. ¿Y cómo decir en un entorno de fe? Que no sea una celebración meramente pagana. Ah, bueno, mucho vestido, muchas luces, mucho alcohol, mucha comida y mucho todo para celebrar Navidad, y el invitado especial ni se menciona. Creo que hemos de meditar, reflexionar y evaluar nuestras celebraciones familiares, que es el segundo paso. Monseñor, usted ha citado puntos importantes a propósito de lo que se vive en la República, en la sociedad dominicana en la actualidad. ¿A qué se le atribuye? Yo le voy a decir la verdad, 20 años atrás, era obligatorio orar al levantarse, para la comida y también antes de acostarse. Entonces uno está viendo una serie de manifestaciones en esta sociedad, acciones del ser humano, que uno dice, se ha perdido la creencia en Jesús, en Dios, sobre todo quienes profesan la fe, los cristianos. ¿A qué se le atribuye eso? ¿Cómo lo ve la Iglesia Católica sobre este tipo de manifestaciones que tú dices, pero ese hombre no tenía a Dios en su corazón? Mira, esta pregunta tuya es muy importante y también de muchas consecuencias, porque aquí hay que hablar del mundo del ideologismo. La creación de ideologías hacen que la persona también coloque en doctrinas los fundamentos de su actuar. Y dependiendo de cómo tú piensas, actúa, como decía el filósofo Aristóteles. La persona actúa de acuerdo a lo que piensa. Si estamos en medio de un mundo influenciado por el materialismo, pues naturalmente la persona va a pensar materialísticamente. Y la dimensión espiritual va quedando como escondida. Entonces se comienza a dar importancia a aquello que es el lujo, el tener. Ya el ser no tiene tanta fuerza. El mismo ser humano va perdiendo su propia dignidad cuando tú das la prioridad a lo material. Cuando tú tienes que darle la prioridad a las cosas que son esenciales y no a las cosas que son accidentales. Voy a filosofar un poquito con ustedes y con este público que tenemos ahora al frente. Las cuestiones accidentales son todas aquellas que fueron ayer, son hoy, pueden no ser mañana. Las cuestiones esenciales son aquellas que fueron ayer, son hoy y lo serán siempre. ¿Qué está pasando con el mundo de hoy más que el tema de la religión? Que el ser humano está perdiendo hasta su propia identidad porque le está dando más importancia a las cuestiones contingenciales que a las esenciales. Incluyo la familia, porque de lo que se quejan más los jóvenes del mundo de hoy es de que sus padres a lo mejor le dan muchas cosas, pero no le dan lo fundamental que es el amor, el tiempo, la calidad del compartir, la dedicación para no solo decirle a sus hijos que le aman, sino hacerles sentir que lo aman. Y claro, hay un vacío existencial. Y entonces aquí viene otra ideología que es el existencialismo. Cuando tú pones todo en el mundo del existencialismo, tú puedes convertirte en un escéptico. Y ese hombre escéptico entonces dice, yo no necesito religión. El problema de la fe es siguiente. No es Dios que necesita de nuestra fe. Somos nosotros que la necesitamos. No es Dios que necesita de nosotros, Él es el creador. Nosotros somos las criaturas. Entonces, ¿quién es que necesita de Dios? Somos nosotros. Cuando algunos dicen, yo voy a ir a misa para cumplir con Dios, no haga eso. Mejor no vaya. ¿Entiende? Porque eso no es lo esencial. Lo esencial es que realmente tú necesitas de una dimensión espiritual que es esencial para tu vida, para el sentido de vivir, para amar con plenitud, para ser un hombre o una mujer útil incluso en el ejercicio profesional. ¿Quién puede realizar un buen trabajo con calidad y excelencia como se exige en el mundo de hoy si no tiene mística?
y la mística la da la fe, la mística la da Dios, la mística la da el Evangelio. Con eso yo espero, Alexander, que te ilumine tu pregunta. Totalmente. Monseñor, a propósito de eso, en conexión un poco con lo que dice Alexander, de repente uno cree o afirma constantemente que la familia está en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque usted ve el padre que mató al hijo que mató al padre, el padre que viola a sus propios hijos, o sea, los que están llamados a cuidar y a proteger, violentan y maltratan. ¿Fue que la familia cambió, o sea, ya no es igual, o efectivamente estamos en una crisis? Cuando estamos en crisis, la situación puede mejorar o cambiar para bien. Pero si fue que ya cambiamos y que no hay ninguna solución, entonces ahí es más preocupante. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve la Iglesia Católica? ¿Estamos en una crisis o fue que las familias ya se transformaron y no hay forma de retroceder y buscar el rumbo? Hay varios enfoques, Johanna, que podemos utilizar para tratar de responder a tu pregunta. El primer enfoque va a ser las dimensiones de los cambios en el mundo de hoy. Realmente nosotros decimos, el mundo está cambiando y yo quisiera afirmar de otra manera, comprendamos que estamos en un cambio de época. Y son dos cosas diferentes. El cambio de época siempre va a venir a traer transformaciones que tienen que ver con lo humano, con lo social, con lo cultural, con lo político, y ahora tenemos que agregar obligatoriamente con el mundo tecnológico y todo lo que tiene que ver con el mundo de las comunicaciones. Esas transformaciones van trayendo también nuevas mentalidades y esas nuevas mentalidades van produciendo también nuevas actitudes y esas nuevas actitudes van produciendo nuevos tipos de comportamientos. Ahí yo tengo que decir, el problema no es que la familia esté en crisis, el problema es que el ser humano está en crisis. Y ese ser humano en crisis, entonces no logra colocarse en las dimensiones de los elementos esenciales que tiene que cuidar, proteger y defender, como es, por ejemplo, el respeto a la vida humana. Cuando se habla de la violencia contra la mujer, es un irrespeto contra la vida humana, es un irrespeto contra la mujer, es un irrespeto contra la moral de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Ese irrespeto, entonces, en algunos momentos se convierte en violencia. Segundo enfoque, hay situaciones que podemos ver desde el ámbito de lo universal y desde el ámbito de lo general, de lo particular. Cuando hablamos de lo universal, podríamos decir, la familia sigue siempre siendo una necesidad humana. Y es que nadie puede proceder para vivir si no proviene de una familia. Todos tenemos padre y madre. Y si no tenemos nosotros el padre, tenemos la madre. Pero siempre va a haber un amor del cual el ser humano necesita agarrarse, humanamente hablando. Claro, hay muchos vacíos, porque hoy día tenemos muchas madres solteras con muchos niños criándolos sin el amor, el cariño, la protección y el acompañamiento de sus padres. Y eso le hace falta al niño y le va a hacer falta al adulto mañana y lo va a reclamar. Queridos padres que no cuidan de sus hijos, se lo van a reclamar y pídale a Dios que no sea de cualquier manera que se lo reclamen, porque tienen derecho a reclamar el amor de padre y de madre que no se le ha dado y que irresponsablemente no se le ha ofrecido a la criatura. Pues este otro enfoque. Entonces, hay particularidades que se convierten en acciones nada deseables en el ámbito de la armonía social, de la armonía familiar y de la armonía humana, como son los actos de violencia. Y hoy día se sobredimensionan más porque también hay un conocimiento de todo lo que sucede al minuto. Comprendamos esto nosotros que estamos metidos en los medios de comunicación, que también ese es otro elemento que contribuye, porque a lo mejor antes pasaba algo en cualquier parte del mundo y nadie lo sabía, pero ya hoy día no puede pasar nada en ningún lugar que al instante no se llegue a saber. De modo que yo diría, a la familia sí se le ha tratado de crear una crisis, y es penoso decir que personas inteligentes estén tal vez pensando cómo organizarle crisis a la familia.
La familia está compuesta por un hombre y una mujer y unos hijos. Eso es una familia. Como el matrimonio también es un hombre y una mujer y unos hijos. Entonces, en ese sentido, hay dimensiones ideológicas que hoy día están tratando de cambiar el concepto de familia. Pero yo voy a terminar con algo de lo de Alexander y lo de Johanna, uno y otro. Miren, en la familia que no se reza, no se puede esperar mucho. En la familia que no se dialoga, no se puede esperar mucho. En la familia en la que no hay unidad entre los miembros de ese hogar, tampoco se puede esperar mucho. Oración, diálogo y unidad son elementos esenciales hoy día para una vida familiar armónica. Y ojalá que estas Navidades sean una bonita oportunidad para que las familias se encuentren, para que las familias dialoguen, para que si incluso ha habido alguna dificultad durante el año o en el tiempo pasado, las familias tengan la oportunidad de darse un abrazo de paz, un abrazo de amor y verdaderamente poder decir Feliz Navidad. Monseñor, usted citaba de lo que le voy a preguntar ahora hace un instante, de cómo el existencialismo ha apartado a la persona de las religiones, para englobarlo a todas, y de la congregación. Ahora bien, hay una serie de hechos que se dan dentro de las religiones, y la Iglesia Católica no es la excepción, que tú dirías, caramba, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia si está pasando esto? ¿Cómo aborda la Iglesia Católica ese punto y cómo dar a entender que no se puede enjuiciar a toda una religión, a todo un sector, a toda una congregación por el comportamiento de un humano, de un ser humano, de una persona? ¿Cómo lo aborda la Iglesia? Es muy buena tu pregunta, Alexandre, muy inteligente, muy apropiada y muy pertinente. Mira, aquí tenemos que caer en la cuenta de lo siguiente: cada ser humano, Dios lo ha creado libre. No importa en el grupo humano o religioso, o cultural, o político, o económico que se encuentre. Toda persona goza de su libertad. Y en el gozo de su libertad, cada persona tiene que definir y hacer opción y decisión por ser una persona noble, ética, moral, creíble en las decisiones que ella hace. Naturalmente ningún ser humano puede vivir solo. Tiene que congregarse, con tu misma palabra, en algún grupo humano, religioso, cultural, político, económico, y con una creencia, vamos a decirlo así. Donde quiera que tú estés, va a tener seres humanos que por una parte son libres y por otra parte hay que reconocer que tienen limitaciones, tienen fallas, tienen pecados. Y por eso es que tenemos que cada vez que vamos a celebrar una misa decir, iniciemos esta celebración reconociendo que somos pecadores. Entonces el hecho de que sucedan situaciones nunca, jamás deseables en el ámbito de cualquier grupo humano religioso puede ser motivo ni justificación para entonces hacerle una acusación, ni a los que forman parte de ella, ni tampoco a la organización misma. En ese tenor, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos con lamento, con tristeza, lo abordamos con oración penitencial, lo abordamos también con exigencias disciplinarias, que las hay y se les aplican las disciplinas. Entonces, en ese tenor, la persona ha de tener madurez para en ningún momento declinar en su fe por el hecho de acciones indeseables de algunos de sus miembros. Usted está, monseñor, en la Vicaría Episcopal de Santo Domingo Este, una provincia con mucha pobreza, sí, y con muchas dificultades, de todas las que hemos hablado aquí anteriormente, que usted muy bien ha precisado. La Iglesia Católica ha sido, desde su fundación, acoge los que llegan con lamentaciones, con precariedades, con necesidades, quizás muchas veces hasta primero que su familia principal y de origen, muchas veces tienen más cercano a su sacerdote, a su diácono, tienen quizás a la iglesia más cercana que muchas de sus propias familias. ¿Qué ha hecho usted en el tiempo que tiene allá para, qué sé yo, a veces llegan jóvenes buscando hasta que le busquen un trabajo, que le busquen un empleo?
son muchas, Un consejo, son muchas las sí. necesidades de la comunidad. ¿Qué ha hecho usted desde la Vicaría Episcopal en Santo Domingo Este? El lunes pasado celebramos el primer aniversario de la Vicaría Episcopal Santo Domingo Este. Y yo les decía que no quería darle informes de lo que se ha logrado en este primer año, sino que fuera el pueblo que diera el testimonio. Y precisamente hablaron autoridades civiles, hablaron diáconos, hablaron sacerdotes y hablaron también muchos laicos sobre la experiencia de este primer año. Y debo decir que ha sido una intuición del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Costa, el de crear 3 vicarías y cada una de ellas en este momento goza de tener un obispo al frente. Después que fuimos elegidos los 3 obispos auxiliares, entonces cada uno de nosotros le toca la dirección de cada una de las vicarías, aunque en el caso mío yo comencé como sacerdote, como vicario episcopal desde el 11 de diciembre del año pasado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el arzobispo tiene una visión de que realmente la iglesia tiene un compromiso de llegar a más. También tiene un compromiso de tener una respuesta pertinente para cada una de las realidades que tenemos que confrontar nosotros en esta gran metrópoli de Santo Domingo, con casi 4 millones de habitantes. Y al mismo tiempo el arzobispo queda en la parte de lo que se podría llamar el Distrito Nacional, que sería como la primera vicaría base de las demás. ¿Qué quiero responderle con esto? Yo creo que el primer punto no es decir qué hemos hecho, sino hacia dónde nos dirigimos. Porque en un primer año, lo primero que hay que hacer es conocer las realidades. ¿Qué es lo que yo he hecho? Visitar prácticamente todas las parroquias que me corresponden, que nada más son 64. En todos y cada uno de los barrios. Que solo son 64. Se le encuentra poca, monseñor. En cada uno de los barrios está metida en el mundo de las parroquias. Y aquí podemos hablar, por lo que me corresponde, después del río Sama, con Villa Duarte, Las Américas, Boca Chica, Guerra, Los Minas, Alma Rosa y todos esos espacios marginados de San Luis y las comunidades rurales que corresponden también a San Luis y a Guerra. Yo le debo de decir que yo no me imaginaba que los desafíos eran tantos. Yo sí tenía una idea de que realmente en esta zona habían unos niveles de pobreza verdaderamente entristecedores con relación a la desigualdad social, porque en este país conviven la riqueza con la extrema pobreza. Y en ese sentido, ¿qué hemos ido haciendo? Lo primero es organizarnos. Hemos creado nosotros 22 organismos y cada organismo lo está dirigiendo un sacerdote, acompañado de un diácono e incluso de religiosas y de un grupo de laicos. Entonces nosotros tenemos 5 zonas pastorales donde tenemos 5 cabezas. Esos 5 sacerdotes que son cabezas se llaman archiprestes. La palabra archipreste quiere decir archi, que es como el primero, y preste, que viene de la palabra latina sacerdote. Es como el cabeza de 12 a 18 parroquias. Porque incluso yo, como obispo de las 64 parroquias, no logro abarcar toda la articulación que se necesita para hacer un trabajo que realmente llegue a los últimos rincones de esta vicaría episcopal. Con esos 5 archiprestes, entonces estamos haciendo el trabajo multiplicador, pero también estamos organizando cada uno de los aspectos que corresponden y que son exigencias de respuesta necesaria. 1, la niñez. Otro, la adolescencia. Otro, la juventud. Otro, la familia. Otro, ecología y medio ambiente. Que si Dios quiere, este próximo año, en enero, yo le puedo hablar de un plan especial que tenemos con relación a ecología y medio ambiente. Otro, lo que tiene que ver con catequesis, evangelización, desarrollo y solidaridad. Ya nosotros estamos haciendo un proyecto de solidaridad, que quiere decir de trabajo social con cada uno de los barrios.
Otro es el de entretenimiento y deportes, que a veces eso se queda medio ahí. El Ministerio de Deporte hace su trabajo, pero cuando hemos descubierto que tenemos tantas canchas maltratadas y tantos jóvenes sin un lugar donde hacer deporte y haciendo deporte en las calles, pues lo primero que le pedimos al ministro de Deporte, venga por aquí para que vea esta situación. Venga a ver qué está pasando. Y ya él fue. Qué bueno. Estamos esperando que las respuestas sean pertinentes, Danilo, tú sabes si tú estás viendo. Entonces, así lo estamos haciendo con todos los ministerios. Esto no se tiene que quedar solo en la iglesia. Esto tiene que llegar también a los ministerios del gobierno para que ellos conozcan la realidad intestina de los barrios marginados. Yo visité esta semana pasada el barrio de Los Minas Viejos, que se ve desde el puente de la 17, cuando ustedes van por ahí y vienen de oeste a este. Ese mundo marginal que está ahí. Y yo me metí abajo en los fondos donde viven las familias muy pobres. Los saludo con mucho cariño si me están viendo también. A ustedes, porque he tenido ya contacto directo con las comunidades, los grupos y también con las familias para ver la realidad. Y hay que ver la situación de una escuelita que hay allí con todo lo que está haciendo el gobierno, con educación. Yo también estoy en educación, ¿entiende? Pero hay unas carencias en los barrios marginados que realmente hay que darle una prioridad a estas comunidades en educación, en deporte, en viviendas, en higiene, en mantenimiento, etcétera, etcétera. Monseñor. Ustedes me colocan a mí con una pregunta. Después hablaremos de eso más adelante. Sí. ¿Entiende? Haremos porque un programa realmente, especial. les tengo que decir, es muy desafiante la realidad de Santo Domingo Este, como también encontramos la de Oeste y la del Norte. Sí. Pero ahora yo estoy hablando de la que estamos ustedes preguntando aquí. No tenemos ningún pesimismo. Creemos firmemente que nosotros, en unidad con los sectores públicos, con los síndicos o alcaldes, con los directivos también del deporte y el entretenimiento, con los laicos con los cuales nosotros contamos, con cada uno de los líderes de todas las parroquias, que son muchos, yo creo que en un trabajo de integración, como hablaba también con las oficinas de OPRET en estos días, porque también la OPRET ha hecho muchos trabajos y ha dejado muchos inconclusos con efectos sociales que hay que resolver. Ya estamos en diálogo también con ellos. Es decir, que yo creo que con el diálogo, la unidad de todos los sectores y un sentido de responsabilidad solidaria, iglesia, pueblo, Estado, comunidad y organizaciones no gubernamentales, podemos llegar a hacer un trabajo integrado de significativos efectos para el bien y el desarrollo humano de todos los que viven en esta zona. Monseñor, estamos arribando a la parte final de la entrevista y me gustaría Sí, porque saber me su dijeron que eran opinión unos minutitos. de los Sí, siguientes. pero y lo que faltan pasa es que temas. Con usted, Usted sabe de hay- comunicación, señor. Hay que conversar. Mire, usted hablaba hace un momento de la desigualdad que existe entre ricos y pobres. ¿Cómo debe ser abordada según su visión brevemente? Y también, ¿cómo usted cree que influye en la vida cotidiana del dominicano este debate que hay entre el alto liderazgo político de la República Dominicana, que aparentemente no se ponen de acuerdo, y qué se le deja entonces a la población? ¿Qué usted opina de esto? Bueno, hay que abrirle paso a la discusión democrática. Esas discusiones son interesantes. El ámbito político tiene sus dimensiones particulares. Está cargada de hombres y mujeres que quieren hacer el bien, pero también tienen sus intereses particulares. Entonces, vamos a partir del primero, que es el objetivo sano, es el objetivo ideal de la política, que es, quieren hacer el bien. Entonces, es imposible hacer el bien en la desintegración. Es imposible hacer el bien en la desunión. Es imposible hacer el bien en la incomprensión. Entonces, ¿el llamado cuál es? Diálogo. Vamos a ponernos de acuerdo. Todos queremos hacer el bien. Entonces vamos a trabajar unidos. Vamos a trabajar sin ideologizar el servicio. Porque muchas veces, muchas divisiones, también dependen de ideologizaciones. Y yo que vivo analizando un poquito algunos discursos políticos y sociales, veo que en algunas ocasiones algunas personas del ámbito político se están tendenciando mucho por las ideologías
que no son sanas para el desarrollo humano de nuestra República Dominicana. Y me gustaría decir, es preciso que retomemos el objetivo de la política. El objetivo de la política es el bien común. El bien común lo pueden hacer cada uno de los partidos políticos estando en el poder o en la oposición. Pero no busquemos nosotros modismos ni querer vivir de modas que nos traen importadas a nuestra República Dominicana. Sigamos haciendo una política con el interés social, con el interés de los pobres, con el interés de los más necesitados, con el interés de las inversiones sociales por prioridades. Y aquí, como tú comenzaste el discurso de temas ricos-pobres, tengo que decir, no es ilegítimo que un buen empresario sea rico. No, eso es legítimo, siempre y cuando esas riquezas sean adquiridas realmente en el ámbito de su sudor y de su trabajo, y en el que se incluyan las familias y también sus coetáneos. Eso es legítimo, pero es tan legítimo el adquirir riquezas como el también tener conciencia de que hay que distribuirla. Y hoy día incluso hay un criterio moderno, que no se conoce mucho porque no lo predican mucho, porque a veces a algunas empresas no les conviene, que se llama la responsabilidad social de las empresas. Todas las empresas han de tener 1% dedicado a la responsabilidad social, que incluso en el mundo de las evaluaciones internacionales hoy forman parte de los estándares de calidad. Ya me estoy metiendo con otro temita. Sí, y pero los estándares de calidad quiere decir que para que una empresa también gane todos esos premios de los ISOs, de los cuales hoy día se habla tanto, también ha de tener un efecto de responsabilidad social, que no es una obra de caridad de darle una cajita a una persona, sino de que las personas que sufren los efectos de una empresa deben recibir las compensaciones correspondientes de las mismas empresas. Bueno, en 1% que debe ser definido en el presupuesto igual que el que se prepara para la nómina de una empresa. Bueno, y eso que nos falta, eran 15 minutos de entrevistas, creo que hicimos 30, monseñor, y nos faltan temas. Bueno, es un motivo para volver a conversar con usted, ya será en el próximo año 2018. Envíeles un mensaje de unión, el que usted entienda prudente en este momento a propósito de la Navidad. Cuando a mí me eligieron obispo, yo me hice un gran planteamiento. Y mi planteamiento es qué lema yo voy a elegir, que todo obispo tiene que elegir un lema para mi episcopado. Y debo decirle que el que yo elegí fue muy sencillo. El amor nunca pasa. Yo creo firmemente que en el corazón de un hombre y de una mujer, donde esté el amor genuino, original y el amor de Dios, nunca puede existir en ese corazón ni resentimientos, ni divisiones, ni separaciones, ni maltratos, ni nada que tenga que ver con el irrespeto a otra persona. La persona que ama no puede ser menos que una persona íntegra, coherente y verdaderamente auténtica. Por eso, mi mensaje de Navidad, seamos personas capaces de siempre amar, solo amar y en todo amar. Al fin, ¿cuál es la buena nueva que nos trae Jesús? Ámense unos a otros como yo les he amado. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Muchísimas gracias por su compañía esta noche en Propuesta Final. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del contenido de esta noche. No se vayan.
Bueno, vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández y su perspectiva internacional de esta semana. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Joan, Alexander y amigos televidentes. El reciente resultado en la elección senatorial del estado de Alabama representa un fuerte revés para el presidente Donald Trump. Esa demarcación fue un bastión republicano por casi 3 décadas y luego del ascenso del multimillonario al poder, nombró al entonces congresista Jeff Sessions para dirigir el Departamento de Justicia, resultando impensable en aquel momento que a menos de un año perderían el escaño a los demócratas. Por eso siempre decimos que la política no es lineal, y así fue como el opositor Doug Jones se impuso a Roy Moore por un estrecho margen de unos pocos centenares de votos. Pero el triunfo no es fortuito, ya que derrumbar una tradición política de tantos años en el electorado solo puede ser amainado por un huracán categoría 5, y nos referimos al poderoso Washington Post, uno de los medios de comunicación de prensa escrito más importantes del país. La acusación se trata de acoso sexual a menores de edad, una ola que ha dejado al descubierto importantes figuras del deporte, de la farándula y de la política norteamericana. De nada le valió a Roy Moore contar con el apoyo del mandatario ante este fuerte espada de Damocles. Luego de esta derrota, la mayoría republicana en el Senado se limita a un voto, lo que dificultará sacar adelante cualquier proyecto legislativo. Gracias por la atención y sigue en sintonía con Propuesta Final. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa, Propuesta Final, prácticamente el último de este año, ¿no? ¿O usted viene el domingo para acá? Sí, hay que venir a trabajar y Sí, a informar a la audiencia. Pero el domingo de Nochebuena nadie lo va a ver a usted realmente. Ay, qué noche La buena. gente va a estar reunida con su familia. Hay una programación especial que ha preparado Telefuturo Canal 23. Eugene Ricardo. Eugene Ricardo, cuánto afana. Se Dios rinde, mío. sí. Para compartirla tanto el próximo domingo como el siguiente. El 31. Estaremos entonces presentes y atentos a ese contenido, a compartirlo en familia con nuestra audiencia también. ¿Usted qué va a hacer en estas Navidades? Me voy de viaje con Lauren. De viaje con Laura. Sí, salimos mañana O realmente. sea, ustedes dos solas. Sí, nosotras no. Ah, pero hay que ponerle un guardaespaldas. Ay, Dios mío. Pero bueno, no, la No, idea pero es que... disculpe, pero contésteme. Porque No, estamos en no hay Navidad. necesidad, no hay necesidad. ¿Pero usted va para dónde? Vamos fuera del país. ¿Pero para dónde? Vamos fuera del país, pero lo importante es que la familia pueda reencontrarse esta Así semana y es. puedan compartir un momento especial de Navidad. Disfruten respetando el entorno. Así es. Al que va en el carro de al lado, al vecino, esa música bien bajita, a disfrutar. Buenas noches. Llegó Nochebuena otra vez, el mismo problema otra vez. A volvernos loco otra vez, por estar figureando otra vez, Llegó Nochebuena otra vez, el mismo problema otra vez. haciendo regalo otra vez y sin un centavo otra vez.